Cuidado, tu casa podría estar embrujada. Escucha este tremendo testimonio. Escúchalo hasta el final, porque puede edificar tu vida. Que Dios te bendiga. Ciudad de Las Tunas, fui a una iglesia donde me llevaron a orar por una niña, hermano. Digo niña, pero tenía unos 19 años, totalmente endemoniada. Le escondieron en la casa los cuchillos, los cristales, todo un nivel de posesión horrible. Y cuando entro a la casa, pongo un pie en la puerta de la casa, Dios me atraviesa. Usted no sabe cómo son las casas en Cuba, no sé que sea cubano, pero hay unas casas que son de pasillo, que todo queda de un lado y en una esquina de la casa el pasillo. Entonces usted toma el pasillo y entra un cuarto, dos cuartos, un baño, tercer cuarto, cocina y el patio. Entonces cuando yo entro a la puerta, usted no ve lo que había atrás porque era una casa de pasillo, pero yo en mi espíritu atravieso todo y veo un árbol, y al bajo del árbol dos raíces grandes, y entre las dos raíces veo que hay algo clavado y veo una cinta roja que no era roja, sino que había sido bañada en sangre. Solo pongo un pie y le digo: cuando desentierren lo que hay entre las dos raíces del árbol del patio, me llaman. Porque Dios me estaba mostrando de que había un entierro que había afectado al más débil de la casa. Hermano, me doy la espalda, la gente va, desentierra, porque hay veces que la gente quiere que usted lo haga por ellos. Pero el sacerdote de su casa es usted. Nosotros somos sacerdotes de la iglesia, pero en su casa la máxima autoridad es usted. Y entonces, hermano, yo le digo: arráncalo, y después me llama. Cuando me van a buscar a la iglesia, hermano, que ya habían sacado, que traían lo que habían desenterrado, la muchacha en la sala hablando, coherente. Solo desentierran y se va el espíritu de locura. Solo desenterraron. Mi esposo debe de recordarse que a nosotros nos trajeron una niña de Moa, unos 8 años. Estábamos predicando en Moa. Moa es una ciudad en mi provincia, Holguín. Estábamos predicando y me traen una niñita. La niña se había vuelto loca. Los padres habían comprado una casa hermosa, y se habían ido a vivir para esa casa. La niña, hermano, no podía dormir en su cuarto. Eso fue el primer síntoma, la primera señal. La niña se levantaba en la noche, lloraba, venía para el cuarto de él, se les metía en el medio de la cama. La niña lloraba, la mamá: no seas malcriada, la llevaba al cuarto. Luego la niña empezó a decir que sentía como le movían la cama y la despertaban 2, 3 de la mañana. Hermano, una niña. Luego la niña empezó a orinarse en la cama del miedo. Y empezaron las señales a aparecer, pero los padres: no pasa nada. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que eran padres cristianos, hermano. ¿Cómo es que a veces no nos movemos en las atmósferas espirituales? Vete a dormir, Mimi, tranquila. Tú, cuando pase algo, proclama el nombre del Señor. Perdóneme, ¿cómo vamos a delegar una responsabilidad de esa índole en un niño? Tranquila, mami, que Dios está contigo y el ángel de Jehová. Sí, está bien que le des palabra, pero tienes que actuar. El caso es que esta niña cogió un pánico de tal manera que ya no podía dormir. La sacaron para la sala. La niña veía como del cuarto salían. La historia termina en esto, hermano. El día que los padres hablaron con el pastor y el pastor habló conmigo y yo le dije: tráiganla. La conversación había sido entre el pastor de la iglesia y los padres de la niña. Cuando la niña ese día la vistieron, no le dijeron a dónde iba. La niña la visten y le dicen: vamos a salir, mamita. Solo se sienta en el carro y la niña empieza a decir: no me lleven a verla, no me lleven a verla. Y los padres se asombran porque ninguno le había dicho a la niña a dónde iba. No me lleven a verla. El caso es, hermano, que abajo de la escalera estábamos quizás en un cuarto piso, tercer piso, había que subir escaleras. Y la niña en la primera planta empezó a gritar y yo la escuchaba. Abro la puerta del apartamento, estábamos esperando el caso de la niña para orar por ella. Y cuando me asomo, la niña dando gritos, reguindada, hermano, de la baranda de la escalera: no me suban, dando gritos. Yo digo: que me suban uno de los padres. Y empiezo a preguntarle. Lo primero que le pregunto es: ¿quiénes vivían antes que ustedes? Y así muy normal me dice: mire que una bruja. Así. Dios mío. Ahí yo me arranco la cabeza. Ok. ¿Quién dormía en el cuarto de la niña? Nadie. Fíjese que cuando nosotros fuimos, ese era el cuarto de la casa que estaba vacío, porque lo único que había era una cortina en un closet y unos vasitos y unos platillos. ¿Verdad que son? Dios mío, esos son los que venir un avión y se viene un mosquito, hermano. Y el caso es que ese era el cuarto donde la bruja trabajaba, donde movía lo espiritual. Y ahí metieron la niña.
Solo así el Espíritu me dice, pregúntale si la cama está en el mismo lugar donde ellos vieron los platillos. Y le cabal, hermano. Y la cama la pusieron, ¿verdad? En el mismo lugar donde estaban los platillos. ¿Cómo usted sabe, pastor? Y yo, ¿qué les hago, hermano? Sí, es que ustedes no purificaron su casa. Hay casas que son inhabitables. Hay espíritus que tienen autoridad sobre propiedades porque fueron consagradas. Caso es que le digo que me suban a la niña a pura penas, a la fuerza me la traen. Cuando la niña me ve, no me podía mirar a los ojos. Y empieza a dar gritos. Hermano, le estoy hablando, que yo haga así no significa que sea grande, es que yo soy pequeña, pero era una niña chiquita. Y la niña, hermana, empieza a gritar y yo, mírame a los ojos y no podía. Totalmente poseída, la abrazo, empieza a llorar y empiezo a ministrar sobre ella. Señor, yo ordeno que todo, y empiezo a orar por la niña y la niña termina riéndose. Pastora, gracias, pastor. Y los padres no conocían a su hija. No sé si alguna vez usted se ha mudado a casa nueva y es tanta la emoción que se le olvida consagrar su casa. Y me llegó el camión de la mudada, ¡ay, qué emoción! Y ya montó la cafetera. Digo, si usted celebra como yo, que celebro con café. Y se montó la cafetera y se le olvidó echarle su ungida a la casa. Antes de meter algo a la casa se le olvidó consagrarla. Pero usted no sabe qué cananeo la habitó antes que usted. Y usted no sabe en qué rincón escondieron, clavaron, sellaron, metieron una dedicación. Por eso es tan importante consagrar su casa. Consagrar su casa. Porque de pronto los espíritus se aferran a cosas. Llegó a una casa y ¡ay, qué lindo ese! Yo no sé eso ahí, ¿para qué será? ¿Será para un bucarito? Cuidado, averigüe, google, que es tan fácil, es gratis, hermano. Averigüe para qué es esa forma, de qué es ese símbolo, de qué es esa letra. Averígüelo todo. Investigue. No sé si usted sabe que los hindú no le gustan vivir en casas que fueron habitadas antes. Ellos les gusta construir, claro, cuando tienen billete, para dedicar el cimiento. Entonces, cuando van a hacer la zapata, ellos llegan y hacen ofrendas en la zapata. Entonces, ¿quién habitó tu casa antes que tú? Los que practican el ocultismo siembran en la casa, levantan tablas y en la tierra, allí siembran clavos, allí siembran cosas que dedican. Muchas veces nosotros los cristianos no dedicamos nuestra casa cuando los satanistas las consagran, las dedican, las proclaman. Y entonces, hermano, muchas veces podemos estar en casas que tienen ministraciones negativas sobre nuestras vidas. Porque puede ser que alguien te visitó y te trajo algún regalo que se fue allá a Egipto y te trajo una figura, para no mencionar nombre, que no debía de traerte. ¡Qué linda! La compré en el bazar, costó bien cara, es simplemente un souvenir. Cuidado con los souvenirs. Cuidado con los souvenirs, cuidado con lo que puedes tener. Porque yo llegué una vez a una casa y le dije, eso es una ouija, por si no lo sabías, esto es lo mismo que una ouija. Lo único que era egipcia, era la tabla que usaba. Y empecé, no me cuentes, pero sí pregúntale a Google, mi amor, ¿cómo? Y le busco la camarita, ¿verdad? Si usted no lo sabe, al lado de Google hay un microfonito y una camarita. Usted toma una foto, da a buscar y le dice todo. Da sí. Doy más clases, después me sigue. Hermano, porque Raquel metió en su cuarto ídolos que la ponían estéril. Eso es solo un pasaje. Mical tenía ídolos que metía en su cama cuando David se iba y tampoco podía tener hijos. Recuerda que Mical, cuando David tuvo que huir por la ventana porque lo estaban siguiendo para matarlo, en lugar de David, ella tenía en su alcoba un ídolo doméstico. Los ídolos domésticos son grandes, y lo acostó en la cama y lo tapó y se acostó con él. Y ella no podía concebir. Fue la única esposa, creo que la única esposa de David, que no pudo darle hijos. Seco el vientre, porque algo en su alcoba impedía el fluir. Entonces, hay cosas que pueden estar en las casas o en los cuartos que impidan ciertas atmósferas, que provoquen pleito. ¿Nunca se ha fajado usted de gratis? No, pastora, sí, hermano. A veces, yo me acuerdo una vez que nosotros nos fajamos, mi esposo y yo, y cuando terminamos, yo le decía, ¿por qué andamos peleando? Porque ya nos quedamos sin elementos a la hora de fajar. Y le digo yo, cuéntame, ¿qué pasó? Porque todavía no sé ni por qué nos estamos gritando. Porque estábamos recién casados y estábamos viviendo en una casa donde había ídolos en otro cuarto.
Yo recuerdo una hermana que llegó un día allá a mi congregación en Cuba. Estoy enferma, madre, ora por mí. ¿A ti qué te pasó? Y me dice el Espíritu, pregúntale qué comió. Y yo, cuando el Señor me dice esas cosas, hermano, yo no hallo, ¿verdad? Y uno trata de dulcificar la voz. ¿Qué comiste, cariño? Una vecina, y era 16 de diciembre, es el día de 17 de diciembre, el día de la Santa Bárbara. No, San Lázaro. Y era esa fecha y le digo yo, pero ayer no fue el cumpleaños de San Lázaro. Sí. Y cuéntame, ¿esa vecina tuya celebra? Sí, pastora. Le digo, si es para darte 2 golpes, uno por tonta y otro por tonta. Y es que solo yo me enfermé y la miro y le digo, solo tú eres cristiana en tu casa, cariño. A los demás no les afecta la comida porque es compatible con lo que ellos son. Pero a ti te destruye porque tú eres incompatible. Entonces, hermano amado, que nuestra casa sea habitada, pero habitada por la presencia del Espíritu Santo. Hagamos una limpieza, no solo de anatemas, sino de costumbre. Así es, mis queridos hermanos, así es. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser precavidos, porque el enemigo está usando cualquier cosa para atacarnos, mis queridos hermanos. Y yo creo mucho en lo espiritual porque yo tuve muchas experiencias espirituales, vi demonios y vi muchas cosas que el Señor en ese momento que estaba tratando conmigo, yo hacía ayuno, leía mi palabra, escuchaba música de adoración y Dios en ese momento trató conmigo en las madrugadas. Vi muchas cosas, tuve muchos sueños, algunos sueños que parecían real y es algo que tú no encuentras palabra de cómo describirlo. Por eso hay que tener mucho cuidado porque el enemigo está atacando espiritualmente a las personas, a los hogares. Y ya ustedes ven tantos hogares que se están destruyendo, tantos matrimonios que se están destruyendo. Y eso es el enemigo, mis queridos hermanos. Eso es el enemigo, que cualquier cosa que él pueda usar para destruir, él lo va a usar. Cualquier cosa, mis queridos hermanos. Así que tenemos que estar en oración. Tenemos que poner a nuestro Señor Jesús en el centro de nuestro hogar, de nuestra casa, para que nuestra casa sea cuidada y protegida por los ángeles de nuestro Señor Jesús. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde, que Dios esté con cada uno de ustedes. Si este video te ha gustado, dale like, comenta y compártelo para que pueda edificar a otros. Que Dios te bendiga.